quería dar las gracias a Ángel y a David por haber tenido tiempo para estar con nosotros en esta sesión. Como sabéis, empezamos las cápsulas digitales hace ya unos meses y realmente cuando os preguntamos cuáles serían los temas que más os interesarían, pues el tema de KPIs fue uno de los más votados, o sea que es uno de los top 3 o top 4, gracias. Porque realmente pensamos que es un tema fundamental en un mundo que está totalmente digitalizado, cuáles son las métricas que tenemos que seguir para medir los resultados, los objetivos que nos planteamos, ¿no? En este sentido, yo creo que las dos personas que hemos invitado para esta sesión son más que adecuadas para introduciros a Ángel. Ángel es director general de la Fundación Corporate Excellence. Ángel nos va a hablar del impacto que ha tenido en las compañías, las corporaciones, la digitalización y cómo ese impacto ha llegado hasta las métricas, las mediciones a nivel de KPIs, ¿no? Ángel es doctor por la Universidad Jaume I de Castellón, es doctor en Ciencias de la Comunicación, además su tesis fue sobre medición de la reputación corporativa, con lo cual tu tesis está perfectamente enclavada en esta sesión de esta tarde. He hecho siempre lo mismo. Es máster universitario de Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación, licenciado en Psicología por la Complutense y PDD, Programa de Desarrollo Directivo del IES. Su actividad se ha desarrollado en diferentes ámbitos, en el mundo publicitario, como el mío, en Walter Thompson, como planificador estratégico, después en el mundo de investigación, en Millward Brown, luego pasó al mundo compañía, anunciante, siendo responsable de la estrategia de presidencia en Argentaria hasta el año 2000 y hasta febrero del 2011 fue director de estrategia de comunicación del Grupo BBVA con responsabilidad global sobre la marca, la reputación y las métricas. Y desde abril del 2011 es director general de la Fundación Corporate Excellence. Es miembro del Executive Board del Centre for Business and Public Sector Ethics de Cambridge y también de Arthur Page Society de Nueva York. Es profesor de diferentes universidades públicas y privadas y escuelas de negocios en España y Latinoamérica y es director de diferentes programas académicos y miembro de consejos asesores de cátedras y cursos de posgrado de famosas universidades. Ha obtenido diferentes premios por sus proyectos de gestión de marca y ha escrito más de 60 artículos en revistas especializadas sobre marca, reputación, métricas, intangibles y es coautor de diversos libros sobre estas materias, por lo cual claramente es una persona muy indicada para hablar esta tarde de las métricas, de los KPIs, ¿no? Y a mi izquierda tengo a David Laoz, que le agradezco muchísimo que haya venido también esta tarde a estar con nosotros un par de horas. Es director de innovación de Jazz. Jazz es una nueva compañía especializada en marketing estratégico. Su currículum es interesante porque pone edad profesional digital, 22 años. Pues es verdad, ¿no? 22 años en el entorno digital. Es, por tanto, nativo digital, prácticamente después de 22 años le dan el pasaporte digital. Creo que me lo han dado, sí. Especializado en estrategia digital, medición y puntos de contacto. Y su experiencia viene de diferentes fuentes, como Ángel, adquirida en agencias creativas digitales, como Orbital BBDO, como Z Digital y Sobar, agencias de medios como MD, Zenit y Carat, y medios digitales como 24/7 Media Europe y Amnet. Y además ha desarrollado productos digitales como Grupo Itnet. Ha trabajado para un montón de marcas, Nestlé, Renault, 20th Century Fox, Honda, Mattel, con lo cual tiene una perspectiva muy holística de las necesidades en el mundo de la comunicación y el mundo del marketing estratégico en muchísimos ámbitos, ¿no? Así como os comentaba que Ángel nos va a hablar del impacto de la digitalización en el mundo corporativo y cómo eso impacta en los KPIs, David nos va a hablar muy a fondo sobre los KPIs. Habrá un debate interesante sobre cómo han cambiado, si han cambiado con el impacto digital y sobre cuáles son los quantis o los qualis que podemos aplicar a nuestro trabajo diario. Por tanto, ya no me extiendo más en la presentación y cedo la palabra pues, a Ángel para que nos ilustre. Muchas gracias, Ángel. No, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a DIRCOM Cataluña por invitarme a estar aquí. Sabéis que nuestra fundación Corporate Excellence Center for Reputation Leadership tiene un acuerdo estratégico con DIRCOM, por lo tanto hacemos cada vez más cosas juntos y hoy pues lo que he preparado tiene cierto peligro porque he venido en tren en uno de los lentos. Es un AVE pero que hacía muchas paradas, entonces cuanto más tiempo más traspas. Por lo tanto no voy a haceros sufrir con la presentación entera, la voy a pasar rápido, la he preparado para este tema y por lo tanto, pues al haberme llevado casi 3 horas,
significa que es un poquito densa. Y lo que voy a intentar es sintetizar muchísimo. El punto de vista que yo tengo es el punto de vista de las empresas. Corporate Excellence son 20 grandes empresas que se han unido para trabajar juntos en estos temas. Y como llevamos juntos muchos años, hemos aprendido pues, algunas cosas. Y a mí me encanta pues, contar lo que hemos aprendido. Y en el mundo de la medición y de las métricas, que es el primero que nos pusimos como tarea, porque sin métricas y sin KPIs no podemos ocupar el puesto, la responsabilidad, el lugar que corresponde a alguien, como es el director de comunicación o la directora de comunicación, que está a cargo en muchas empresas de una buena parte de los intangibles más importantes. Entonces, esto se inicia, o la razón de ser de esta inquietud por la medición, tiene que ver con algo que no se ve, que es la revolución de los intangibles. Es una revolución de la que nadie habla. La digitalización lo único que ha hecho, que es muy importante, es acelerar el peso de los intangibles en el valor y en el riesgo de las compañías, acelerar y multiplicar ese peso, y nos encontramos con que no tiene dueño dentro de las empresas. El DIRCOM, el director de comunicación, es uno de los que se postulan para gestionar estos intangibles, también los directores de asuntos corporativos, los de marketing, etcétera, etcétera. A mí me da igual hablar de quién se ocupa. El asunto es que las empresas necesitamos urgentemente ocuparnos de algo que representa, si lo vemos en la figura que aparece aquí, al menos, sumando todos los sectores de actividad y todo el mundo, en todos los países del mundo, es la mitad del valor de las compañías. La otra mitad son nuestras instalaciones, los aspectos físicos de nuestro negocio. Y por sectores de actividad, yo ya sé que no se ve, pero hay sectores de actividad en los que, por ejemplo, en la tecnología, la innovación pesa tanto, que es uno de los principales capitales intangibles, que el capital o el valor de las compañías en ese sector es del 80 o del 90%. Cuanto más grande es la empresa, mayor es el peso de los intangibles, y si tomamos solamente las 500 empresas mayores de Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, el 80% del valor y del riesgo se concentra en los intangibles. Entonces, eso requiere de una gestión excelente. Como es algo de una importancia estratégica, lo que ha ocurrido en esta revolución es una revolución que se ha producido muy rápido. Pasamos de los años 90, donde era el mundo al revés, el 80% del valor era tangible, a este momento en el que el 80% es intangible. ¿Y qué es lo que ha producido ese incremento del peso de los intangibles? Pues en buena parte ha sido la digitalización. La digitalización ha producido algo que tiene un enorme impacto en lo que hacemos cada día en las direcciones de comunicación. Ha empoderado, ha trasladado el poder de las empresas a nuestros stakeholders, a nuestros clientes, proveedores, empleados, etcétera, etcétera. Y ese trasvase de poder tiene unas implicaciones que yo creo que son estratégicas para el futuro del director de comunicación o de aquel que gestione los intangibles en las empresas y de las propias empresas. Yo sé que la palabra intangible es muy rara y muy extraña, y además es un poco desagradable porque, como nadie sabe lo que es, pues parece que es una enfermedad dermatológica, qué sé yo. El asunto es que cuando hablamos de intangibles hablamos básicamente de estas 8 cosas. 2, 4, 6, 8, es que lo he puesto esta mañana. En primer lugar, la reputación y el riesgo reputacional. En segundo lugar, la marca en el sentido profundo del término, es decir, la identidad, el propósito de la compañía y los procesos para activar ese propósito en comportamientos. Después tenemos todas las formas de comunicación con todos los stakeholders, y ahí metemos también todo lo que tiene que ver con redes sociales. Sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno, es otro de los intangibles importantes. Un aspecto que es cada vez más relevante y es saber leer muy bien el contexto social y geopolítico, a eso le llamamos prospectiva y asuntos públicos. Talento, es decir, las personas y el cómo alinear a los empleados en torno a ese propósito de la organización, y todo eso a su vez construyendo y protegiendo el negocio. La innovación y las métricas y los KPIs. Este es el asunto. Esto es lo que debería de gestionarse de forma integrada en cualquier organización, en cualquier institución. Y para eso nos tenemos que organizar de una manera en la que podamos dar respuesta
¿A qué persigue cualquier empresa en el mundo cuando gestiona bien sus intangibles y qué es lo que consigue? Y para eso, 15 años de experiencia en esto nos lleva a tener una hoja de ruta muy sencilla que no voy a detallar, simplemente voy a leer los pasos. Son 5, y es que ninguna empresa puede seguir adelante si pretende construir una diferenciación duradera y una fuerte reputación, por lo tanto la licencia para operar y la diferenciación que genera márgenes, si no construye y si no expresa claramente un propósito. Antes se le llamaba esto visión, misión, principios y valores. Ese es el primer paso, sin ese no hay que continuar. El segundo es establecer métricas. Si no tienes una manera de demostrar al comité directivo el impacto económico que tiene, tanto en la protección del valor como en la creación de valor, no vas a poder seguir adelante en estos procesos. El siguiente paso es transformarse, porque nos hemos organizado de una manera que impide la gestión de los intangibles. Estamos en silos, departamentos aislados que no se hablan. Por lo tanto, el tercer paso es construcción de mecanismos de transversalización o de ruptura de silos. El siguiente paso es muy sencillo. Hasta ahora, y así nos ha ido de mal, la estrategia de las organizaciones ha estado focalizada en un cuadro de mando con indicadores puramente financieros. Los indicadores puramente financieros lo que hacen es fortalecer la visión del corto plazo y la idea de que trabajas exclusivamente para generar valor para los accionistas. Esto, vinculado a las políticas de remuneración de los directivos, hace que nuestras empresas, o que muchas de las empresas en el mundo hayan tenido tantos problemas de crisis reputacionales. Por lo tanto, la manera de cambiar esto es incorporar KPIs en el cuadro de mando de alto nivel, no financieros, que complementen a los financieros. Y aquí es donde empezamos a hablar de KPIs. ¿Y esos KPIs cuáles son? Pues son 5. Un indicador o un constructo, porque aquí le podemos llamar de muchas maneras a estas cosas. Vamos a llamarle un KPI, de reputación global. Un KPI que nos hable de la fortaleza de la marca. Otro del compromiso de los empleados. Otro de la propensión de recomendar tu empresa y tus productos a terceros. Y el último es clásico, que es de satisfacción de los clientes. Cuando incorporamos 5 de estos, o 3 de los 5, o 2 de los 5, y los vinculamos a las políticas de remuneración, tenemos una empresa guiada por KPIs no financieros y que sale del corsé del corto plazo y de la visión mono-stakeholder a tener una posición en el mundo que concilia el corto con el largo plazo y la idea de servir a muchos stakeholders. De ahí la importancia de los KPIs. Y finalmente, si lo consigues, el quinto paso es el premio. Diferenciación no copiable por un lado y legitimidad y confianza para mantener tu licencia para operar. Entonces, en esto, que es en lo que buscamos, tenemos que organizarnos de una manera que es, si queréis, es difícil de ver. Bueno, no es tan difícil, no, yo lo veía ahí. Igual me salgo del centro para que lo podáis ver bien. Aquí tenemos al director de comunicación, ¿vale? Le llamamos el Chief Communication Officer. Y tenemos aquí las piezas que debería de controlar, o bien directamente o bien creando órganos de gestión que sean multifuncionales. ¿Y qué es lo que tenemos como piezas absolutamente fundamentales? Pues tenemos la marca y la identidad, en el sentido profundo del término, no la identidad visual, sino el propósito, la visión y la misión. Tenemos la reputación, por supuesto tenemos todas las formas de comunicación con todos los stakeholders, la sostenibilidad o la responsabilidad social, la generación de contenidos propios, marketing, publicidad, asuntos corporativos y la comunicación con los inversores. Para poder hacer esto necesita una pieza fundamental que la tenemos aquí arriba. La inteligencia, las métricas y los KPIs. Es esto de aquí. Esta unidad de inteligencia lo que hace es reportar directamente a la dirección y lo que está haciendo es, por un lado, generar toda una estrategia basada en datos sobre la propia actividad del departamento y, por otro lado, el outcome, es decir, qué conseguimos con los stakeholders. Y eso está aquí y no está debajo en ninguna de las casillas que vemos aquí abajo porque necesita ser neutral e independiente. Y es una figura fundamental. Este área de inteligencia, ¿de qué se nutre? ¿Y qué tipo de métricas o qué tipo de KPIs estamos construyendo?
primero deciros que esto es un desideratum. O sea, algunas compañías consiguen integrar estas cosas, otras la integran en algún momento, dependiendo de la figura y del poderío, como se dice en algunos sitios, de la persona que está aquí. Cuando se marcha, resulta que recursos humanos recupera la comunicación interna, marketing se vuelve a llevar la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, ahí en Corporate Excellence, estamos todo el rato intentando fortalecer la función de esta persona que está aquí para que esto no ocurra y que sea una profesión o una función que sea una función estable y que cuando se marche, pues tú puedas hacer el pedido a un cazatalentos para tener a otro igual. Como no es nada fácil, pues nosotros mismos estamos formando a esos señores. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un cazatalentos, o señoras, perdón, cuando vamos a un cazatalentos a buscar a una persona así, nos dicen de esto no hay. Entonces nosotros mismos, que somos empresas, pues hemos creado una manera de construir un banquillo. Ya han pasado por nuestra formación 97 personas. Bueno, al margen de la anécdota, es a por lo que vamos. Y digo que esto en algunas organizaciones está en manos del DIRCOM, en otras organizaciones es el director o directora de Public Affairs o diferentes combinaciones. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los indicadores clave, cuáles son los KPIs, pues claramente lo que estamos buscando es como 4 grandes... Perdón, chacachá. Luego lo vuelvo a poner, ¿eh? Que no te he quitado tu sitio. Estamos hablando de indicadores de engagement. Es decir, cómo desde el área de comunicación, así entendida en sentido amplio, somos capaces de activar comportamientos. Los indicadores de negocio, porque todo está al servicio de la creación o de la protección del valor. Indicadores de riesgo, porque finalmente lo que estamos haciendo es manejar algo que representa una buena parte de los riesgos que en el peor de los casos pueden hacer desaparecer nuestra organización. Y una de las claves para conseguir una posición relevante en las organizaciones es ser el dueño o el gestor o el líder de la reputación y generar indicadores de reputación. Esos son los 4 ámbitos. Aquí voy a ir deprisa porque bajo cada uno de estos 4 ámbitos tenemos una serie de métricas, pero en eso no voy a entrar porque David lo va a detallar muy bien. Entonces tenemos métricas de engagement, de negocio, métricas de reputación, métricas de riesgos. Entonces, lo que vamos a hacer, y voy a ilustrarlo con algunos ejemplos de empresas que están en Corporate Excellence y que me han permitido compartir estos datos, es seguir primero el mismo marco conceptual. En esto de las métricas tenemos la suerte de que hace 5 años, creo, se creó AMEC, que es una asociación a la que pertenecen unas 300 personas que se reúne cada año en algún lugar. Desde Corporate Excellence hemos establecido una alianza con ellos y vienen a Barcelona aquí en el mes de junio. Entonces, AMEC lo que hace es defender las métricas de comunicación para abandonar prácticas que no tienen ningún sentido, como por ejemplo la puesta en equivalencia publicitaria y otras barbaridades, entre comillas, y establecer como decálogos de buenas prácticas y de estandarización de cómo debe uno reportar sobre el trabajo de las áreas de comunicación. Empezando por los objetivos de negocio, distinguiendo muy bien lo que son los inputs, todo aquello de lo que te dotas para tomar decisiones, las actividades, y por eso decía que hay que tener buena forma de medir la propia actividad del departamento, y lo que vas consiguiendo, los outputs, los outcomes y el impacto. Entonces, esto hay que separarlo claramente para no mezclar churras con meninas. Y esto es el marco conceptual que defiende AMEC. Por lo tanto, si conseguimos hacer que se distinga entre unas y otras cosas, pasaremos de ser un centro de coste a un centro de generación de negocio. Que eso es claramente la vocación que tiene cualquier persona al frente de la gestión de intangibles. Y para crear buenos KPIs, las claves para la medición consisten en crear buenos KPIs, ahora entraré en qué significa buenos KPIs, que sean capaces de ser gestionados y a los que les puedas poner objetivos. Y un KPI es, primero, es un constructo conceptual, pero que parte de un marco teórico muy sólido. O sea, primero hay un pensamiento conceptual. O sea, yo creo que
si crezco en reputación se van a modificar las actitudes de mis audiencias y que eso va a impactar en comportamientos. Es una hipótesis. Lo que he hecho es un constructo, un marco teórico. Ahora lo que tengo que hacer es demostrar esas relaciones causales. Pero sin ese marco teórico no puedo dialogar con los expertos. El marco teórico es algo que genera la dirección de comunicación, las hipótesis que luego se van a testar o no. Por lo tanto, ese marco teórico es robusto y lo que hace es siempre orientar todo el trabajo en demostrar el impacto que tiene en negocio o en protección del negocio. Entonces, con estas premisas, ¡qué barbaridad! Bueno, se ve en los laterales. Vale, perdón, que estoy así un poco... Sabéis que los hombres no podemos pensar en varias cosas a la vez. Entonces yo tengo esto y ya no veo ni aquello ni... Son nuestras limitaciones, al menos las mías. Perdón. Entonces, partimos de un constructo, de un marco teórico. Esto lo hicimos y dijimos a los expertos, queremos demostrar esto. Queremos demostrar que cuando se incrementa la reputación, la fortaleza de la marca y la experiencia con mis stakeholders, produce un impacto en las actitudes más importantes y eso se traduce en comportamientos. Esto era lo que queríamos demostrar. Pues con la ayuda de matemáticos, ingenieros en computación, etcétera, etcétera, y unos cuantos euros, conseguimos demostrar que esto es verdad. Y nos fuimos para atrás y dijimos, vale, si esta cadena es cierta, y lo hemos demostrado en múltiples sectores de actividad, tanto en banca como en energía, en telecomunicaciones, en seguros, entonces, ¿cómo puedo fortalecer tanto la experiencia como la reputación como la marca? Y tengo dos palancas, que es lo que yo hago como organización y lo que comunico. En general, en cualquier empresa esto pesa un 70% y esto un 30%. Y si tengo 100 euros y sé que aquí van a ir 70 y aquí 30, lo que tengo que saber es cómo invertir mejor los 70 y los 30. Este modelo es el marco teórico, lo que os decía antes. No puedo generar KPIs que sean útiles y sólidos si no tengo previamente un marco teórico. Este es el marco teórico que desarrollamos y finalmente, pues eso permite justificar ante los comités de dirección por qué necesitamos un KPI de marca, por qué necesitamos un KPI de comunicación y otro de reputación. Entonces, en los KPIs de marca hay una enorme heterogeneidad en el mercado. Es decir, aquí podéis encontrar muchas cosas. En realidad todas se parecen muchísimo, porque todas parten de un modelo teórico de un académico que se llama Keller. Entonces, da igual. Pero Millward Brown, Ipsos, cualquier proveedor parte de esa misma idea y al final lo que tú tienes es la posibilidad de tener un indicador que muchas veces es la combinación de distintos indicadores. Este es uno desarrollado por unos matemáticos. Lo importante es que ese constructo lo vas a subir al cuadro de mando. Otro ejemplo es el trabajo que está haciendo ESADE, que lleva muchos años trabajando en un indicador de fortaleza de marca, que es el que está ahí abajo, y el indicador de fortaleza de marca está a su vez construido con otros subindicadores, pero ese es el KPI, el que yo voy a subir a mi cuadro de mando. Puede ser ese, puede ser otro de Millward Brown, da igual. El asunto es que necesito un KPI que me diga hasta qué punto mi marca es fuerte. La reputación, aquí es más fácil. Y lo digo porque con este tema empezamos en el año 2004. Y como conjunto de empresas contribuimos a crear un indicador. Contratamos pues, a unos académicos, les cedimos la propiedad intelectual y ellos pues, pusieron de largo algo que se presentó en mayo del año 2006 en Nueva York y que hoy utilizan unas 400 empresas en todo el mundo. Nuestro objetivo como empresas no era hacer negocio, sino nuestro objetivo era tener un indicador que no nos discutieran en los comités directivos. Entonces, al final, en reputación, nos resultó muy fácil. Es verdad que nos resultó muy fácil esa última parte, el KPI de reputación global, porque cuando hablamos de reputación, perdón, estamos hablando de tres diferentes necesidades.
Por un lado está la monitorización continua con sistemas de alerta, que eso sirve para una cosa. Perdón. Los mapas de riesgos reputacionales, que esto nos sirve también para establecer planes de mitigación de los riesgos. Y finalmente, el KPI de reputación, ese que vamos a subir al cuadro de mando. Entonces, ese KPI de reputación, pues lo desarrollamos con estos profesores, dio lugar a un producto y a la creación de una consultora que se llama Reputation Institute, y los profesores eran Charles Fonbrum y Kees van Riel. Eso nos llevó a tener un indicador de reputación que tiene un indicador global, que es este el que se sube al cuadro de mando, que es entre 1 y 100 puntos, y luego una serie de dimensiones con sus pesos que nos dicen en qué tengo que trabajar yo para hacer crecer la reputación. La calidad de los productos y los servicios, la innovación, cómo trato a mis empleados, la integridad, la responsabilidad social, el liderazgo, los resultados económicos y financieros con sus pesos. En este caso, estos datos nos lo han prestado la gente de DKV Seguros, son los pesos que tiene el sector de seguros. Las dimensiones son siempre las mismas, los pesos varían por sector, y lo que tenemos es un indicador global de reputación, que es el que hemos metido en el cuadro de mando que habéis visto antes y que hemos relacionado directamente con los seguros. ¿Qué es lo que hemos hecho en el mundo online? Si sabemos que las dimensiones que construyen reputación son esas 7 que os he mencionado, lo que estamos viendo es que esas 7 dimensiones las tenemos que medir en las conversaciones que se producen online sobre mi marca. Entonces, como se ha convertido en un estándar, pues diferentes proveedores de servicios, en este caso me parece que esto procede de Acceso, lo que hacen es clasificar las conversaciones online sobre mi marca en las mismas 7 dimensiones. Por lo tanto, yo sé de qué se está hablando en cada dimensión en el mundo online, y luego, como hago encuestas a los destinatarios finales sobre las mismas cuestiones, veo la relación causal que existe entre las conversaciones en el mundo digital y la reputación. ¿Y esto para qué lo haces? Pues lo haces para, por un lado, tomar decisiones, y sería la presentación a un comité de dirección de un cuadro de mando en el que tienes diferentes indicadores de reputación, el Merco, estos son nombres de diferentes estudios, el RepTrack, que es del que hablábamos hace un segundo, aplicado a diferentes stakeholders. O sea, la reputación medida entre consumidores, empleados, médicos, porque este es un tema de KV Seguros, agentes externos, en fin, tus diferentes grupos de interés y la opinión pública. Y finalmente tienes aquí otra serie de indicadores, de KPIs, que tienen que ver con esos que mencioné yo al principio. La satisfacción de los clientes, que lo tenemos por aquí abajo, el compromiso de los empleados, etcétera, etcétera. Y la ley nos obliga, y nos va a obligar cada vez más el regulador, dado que esta parte intangible es tan importante para la creación del valor y para la protección del valor, nos están obligando a reportar a los consejos de administración. Entonces, este sería el KPI de la misma empresa para su consejo de administración, en que aparecen los mismos indicadores que hemos visto, 28 indicadores intangibles para 6 stakeholders diferentes, y esta es la función que tiene el reporting al consejo de administración. Por lo tanto, tenemos tomar decisiones y aquello que interesa a los propietarios, es decir, cómo estamos gestionando el patrimonio intangible de la empresa, y por eso reportamos a los consejos de administración. Y además, si eres una sociedad cotizada, estás obligado a ello. Por lo tanto, el DIRCOM del futuro, y con esto cierro, con una de las asociaciones de directivos de comunicación, la Arthur Page Society, que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, haciendo un análisis de cómo sería la relación o el perfil de los DIRCOM del futuro, de acuerdo con lo que acabamos de ver, pues nos dice que el 100% invierten sus recursos de forma diferente a cómo lo hacían hace 5 años.
y hacen especial hincapié en los contenidos propios que van a ser después, si lo hacemos bien, van a ser viralizados por nuestros empleados y clientes. El 97% contrata a diferentes perfiles profesionales dentro del departamento. Generación de contenidos propios, la parte de inteligencia, etc. El 83% trabaja con proveedores distintos. El 93% dice que sus KPIs hoy son diferentes a los que tenía solamente hace 3 o 5 años. Y en un porcentaje bastante más limitado, el 32% nos dice que está aproximándose o ya formando parte del comité directivo de la empresa. Y esto nos lleva a 2 o 3 transparencias más, que es, si queremos sintetizar de qué va este nuevo director o directora de comunicación, por un lado tiene un rol fundacional, vertebrador, que es un consejero estratégico para el negocio, alguien que vigila y cuida de la reputación, que es un comunicador efectivo y que construye relaciones con los stakeholders. Ese es el rol vertebrador de la dirección de comunicación. Es alguien que está al servicio y aporta un conocimiento muy diferente al del resto de los componentes del comité directivo. Se ancla en lo que dije que era el primer paso en la gestión de los intangibles, en la definición y ser el guardián del propósito y de los valores de la compañía, y acompañar a los que toman decisiones y finalmente son los que tienen presupuesto en el resto del comité directivo. Perdón, se me ha desconfigurado el director de comunicación como constructor de sistemas digitales. Utilizar los datos para entender muy bien cuáles son las expectativas que tienen sobre ti los stakeholders. La reputación no es nada más que eso, es entender muy bien lo que se espera de ti y luego tener el feedback de saber si lo has conseguido o no. Si has construido una empresa donde son muy fuertes los valores, vas a tener una especie de sistema de creencias compartidas y, por lo tanto, tus públicos, los más cercanos, van a estar dispuestos a hablar de ti, tus empleados y tus clientes. Por lo tanto, vas a crear plataformas de contenidos propios, plataformas tecnológicas para que puedan viralizar de forma masiva esas piezas de comunicación. Y cualquier mensaje recibido de un empleado de base tiene bastante más impacto que un buen montón de GRPs en comunicación tradicional, si me lo permites. Y cada vez más. El día 2 vamos a presentar los resultados de la última ola del barómetro de confianza de Edelman, pero ya están disponibles en la página de Edelman los resultados. Son 18 años de medir la confianza de los stakeholders en 25 países y resulta que en quien más confiamos es en las personas como tú y como yo, es decir, en las recomendaciones que pueden hacer los clientes a otros no clientes, y en segundo lugar los empleados de base. Por lo tanto, se trata de empoderar a esos empleados para que pasen a la acción y construir relaciones y cuidar de ese capital relacional con los stakeholders clave. Y básicamente eso es lo que quería contaros, ese es el contenido, y luego ya esto es simplemente decir desde dónde vengo. Pues vengo de un sitio muy interesante que está financiado por estas organizaciones, que no es un club cerrado, al que se incorporan 2 o 3 empresas cada año, y lo que hacemos es precisamente esto, es un sistema de autoayuda. Nos ayudamos a progresar en la gestión de los intangibles con muchos aliados. Tenemos 85 alianzas en el mundo de la academia y de la consultoría en todo el mundo, y divulgamos. Escribimos manuales en español de estas cosas y hacemos formación. Esto es lo que os decía antes, formar a los directivos de este área, pues lo hemos tenido que hacer nosotros. En riesgo reputacional, que nos preocupa mucho, una novedad, y es que después de muchos años de negociar con escuelas de negocios, finalmente en octubre de este año se lanza el primer máster oficial certificado por ANECA en reputación corporativa, y van a estar involucrados pues, la Universidad de Navarra y el IES. Y bueno, y es asombroso como cuando le contamos esto a nuestros empleados de forma masiva se produce un efecto muy interesante. Invitaros a entrar en la página web, descargaros la información. Una buena parte de lo que hacemos está accesible y es gratuito, y espero no haberme excedido demasiado en los tiempos, perdonar. Muchas gracias. Muy bien, Ángel.
Espera, que voy a colocar esto. Sí, casi lo, vale. Lo apartamos para que siga David. Muchas gracias, Ángel. Nos ha ayudado a dejar espacio a los charts. Muchas gracias, Ángel. Ha sido realmente muy interesante. Ha estado en tiempos, no hay problema. Sí. Vale. Gracias. Pues, David. Si me pasáis la cuando llegue el presentación. chart. Perfecto. A ver, qué difícil me lo has dejado, Ángel. Sí, pues tengo una mala noticia. No tengo muchas soluciones. Como habéis visto, como David os ha comentado, llevo, sí es verdad, 23 años ya en el sector digital. ¿Y por qué me he dedicado a las métricas y al KPI, especialmente de la comunicación? Porque soy un tío muy raro. Yo empecé haciendo informática, iba a ser ingeniero informático, pero el segundo año de carrera me di cuenta cómo eran los de quinto, no quería ser una persona así, de mayor, y me fui a una cosa que tenía mucho sentido. Me fui a hacer comunicación, ¿vale? Pero siempre he estado en comunicación y en el día que en la comunicación se podía hacer medición dije, esta es la mía, y entonces en el año 96 me metí a temas de digital, siempre muy pensado de que esto se tiene que medir porque si no se mide no sirve para nada. Y una cosa que cada vez decimos más en el sector, aunque hay parte del sector que le hace muy poca gracia que lo digamos, es que el tema de la intuición está muy bien, pero que los datos, hasta si nos equivocamos, suelen darnos más información que la intuición. Con lo cual la intuición y el arte es parte muy importante de este negocio, pero si le podemos poner un poquito de cada vez más ciencia, pues mucho mejor. Yo voy a hablar de los KPIs digitales, ¿vale? Y os voy a hacer varias reflexiones sobre los KPIs digitales y después podríamos estarnos 3 horas hablando de KPIs, herramientas y métricas y no lo voy a hacer, porque tampoco es el momento. Lo primero que me gustaría comentaros es la siguiente. ¿Realmente hay nuevos KPIs? Pues no, yo creo que no, aunque me he llevado unos varios años peleándome con algunos de nuestros clientes porque, como decías muy bien, Ángel, le ponían unos objetivos a corto plazo o unos KPIs para su remuneración variable que nos llevaron a cosas tan absolutamente ridículas como decir, oye, David, me da igual que la campaña vaya bien o vaya mal, lo único que quiero son reproducciones en YouTube y, por favor, que salgan en el contador. Eso no es un KPI. Era una métrica que le servía para llegar a sus objetivos profesionales, pero no nos daba ningún tipo de reflejo sobre las necesidades de la marca y la medición del éxito o no el éxito. Por eso que os diría que una persona que empezó evidentemente su época profesional no digital, porque aún no existía en no digital, es que seguramente los KPIs que han habido siempre siguen siendo útiles. Lo que pasa es que en el entorno digital tenemos que encontrar las métricas que describan correctamente esos KPIs. Y además no tiene mucho sentido tener KPIs digitales si cuando tú quieres tener una visión global de los resultados de tu compañía o de los resultados de tu comunicación, con lo cual debería ser importante tener unos KPIs que sean globales y que sean entendibles tanto en el mundo on o en el mundo off, aunque a mí ya esto de hablar del mundo on y el mundo off no le veo mucho sentido, ¿vale? Con lo cual, lo primero sería plantearse si realmente necesitamos nuevos KPIs. Yo os diría que seguramente no. Lo que deberíamos es adaptar a las métricas digitales, de las cuales ahora vamos a hablar mucho rato, a unos KPIs que nos describen el éxito o no de nuestra actividad de comunicación. ¿Cuántos de vosotros habéis visto o habéis oído esta frase? Es que lo bueno de Internet es que se puede medir todo. ¿Alguno no lo ha oído alguna vez? ¿Alguien no se lo ha dicho alguna vez? Ha dicho, no, claro, es que off no se puede medir nada, pero sí on se puede medir todo. Bueno, como diría en algún programa radiofónico de humor, os diría que la frase es mentira. Es mentira. En Internet no se puede medir todo. O es diferente, quizás sí que se puede medir, pero no estará a disposición de vosotros esa información. Con lo cual, aunque se pueda medir, si no puedo acceder a esa información, esa métrica no existe. Porque no es todo oro lo que reluce. Nos encontramos cada vez con más dificultades a la hora de la medición. Una de ellas es el multidispositivo. El multidispositivo, que cada vez se está multiplicando más, hace que la medición sea muchísimo más complicada. Hay miles de dispositivos, no sé cuántos dispositivos tenéis vosotros como puntos de contacto. Yo la última vez que conté fueron 16
y he dejado de contar, pero seguramente que vosotros estáis a ese nivel de puntos de contacto. Después hay otra cosa importante. En este sector, si hay algo divertido e interesante, digo en el sector digital, es que tenemos una imaginación para ponerle nombre a las métricas e inventarnos métricas nuevas absolutamente dejado de la mano de Dios. Hemos llegado a algunas métricas que eran tan sencillas y que conocíamos como el impacto y le hemos puesto otro nombre, simplemente, seguramente, para fastidiar. Porque en Internet no se habla de impactos, se llama de impresiones. ¿Por qué? Si son impactos. No, pues le hemos puesto impresiones. Después tenemos otro gran problema con la multiplicidad de las métricas. Cada una de las plataformas que son propietarias y están cerradas en sí, los Twitter, los Facebook, le llaman a la misma cosa de forma diferente, con lo cual aún tenemos más lío. ¿Vale? Con lo cual también hay que tener muy claro qué quiere decir cada una de esas métricas para integrarlas y tener claro qué es realmente lo que están describiendo. Y no es sencillo. Otra importante es que tenemos multiplicidad de fuentes y en algunos casos, y después hablaré un poquito más en detalle de este tema, en fuentes que son parte de toda la cadena de negocio. Hasta el momento siempre hemos tenido en este entorno unas empresas que se dedicaban a la medición y que no tenían más interés en este mercado que el de la medición. Pero como después veréis en un logo de cuando veamos herramientas, pues hay compañías que se dedican a varias cosas en la cadena de valor de la comunicación y que también se dedican a medir su actividad hacia nosotros, cosa que, como mínimo, es un poquito extraña. Y la última, que podíamos llevar en esta diapositiva hasta la media hora, es, no sé cuántos de vosotros ya habéis empezado a trabajar o en vuestra compañía estáis trabajando con modelos de atribución. Como todo se puede seguir, voy a tener lo que siempre ha querido alguien de comunicación, saber todas las acciones que hago en comunicación y cómo aportan su valor a una contribución, a una atribución al valor final, que puede ser una compra o conseguir un cliente o lo que fuera. Pero tampoco es del todo real, porque si miramos todas las anteriores hace que el tema de la atribución sea más complicada, sin entrar en algo muy importante también, que es que un consumidor digital no es un consumidor que solamente se mueve en los entornos digitales, con lo cual hay otras variables en su día a día, en su devenir, que deberían estar integradas dentro de ese modelo de atribución, que debería dejarse de llamar modelo de atribución para llamarse más un modelo de contribución, porque habría muchos puntos de contacto que contribuirían a esa realidad. Muy bien, os lo estoy poniendo cada vez más fácil, ¿eh? Si queréis abrir y queréis iros, yo ya lo vería bastante normalito, o sea que no pasa nada. Vale, voy a intentar ser claro y si no lo soy, me decís y yo lo intento otra vez. Lo primero que tenéis que tener en cuenta en la medición digital es cómo se mide. Y hay dos maneras casi únicas de medir las cosas. Una es user-centric, es decir, el sistema de medición lo que mide es a las personas. Y aquí, en user-centric, os he puesto, no sé si todos conocéis a Comscore, ¿sabéis todos lo que es Comscore? Comscore es la empresa en España que ha sido elegida para la medición de las audiencias en Internet. Para haceros un ejemplo rápido, es el Kantar Media de Internet, ¿vale? La Asociación Española de Anunciantes, el IAB, hicieron un concurso y Comscore ha ganado. Es un modelo user-centric. ¿Por qué es un modelo user-centric? Porque al final tienen un panel que tiene unos audímetros digitales en sus dispositivos digitales y que miden su actividad en la red. ¿Vale? Por tanto, siguen a personas. Y aquí os he puesto dos logos, que podían haber más, de Facebook y de Twitter, porque creo que Facebook y Twitter sí que es un modelo muchísimo más cercano al user-centric, porque en nuestra actividad dentro de esas plataformas siempre nos logueamos. Y, por tanto, está muchísimo más cerca de seguir lo que hacen las personas a no lo que hacen las máquinas, que es el otro modelo, que es el site-centric. El site-centric es el que mide la actividad en vuestro servidor web, por ejemplo. Pero cuando hablamos de la medición de la actividad en vuestro servidor web, para hablar en cristiano, lo que seguramente vosotros todos conocéis, el Google Analytics de turno, el Google Analytics nunca habla de personas, habla de máquinas. Y aquí volvemos a encontrarnos con esos maravillosos nombres que les ponemos a las métricas. Usuario único. ¿A qué os suena usuario único? A una persona que sí. Pues resulta que no, que un usuario único en Google Analytics es un archivito que se llama cookie,
que cada vez, pues yo en mi caso, con mi vida de 14 puntos de contacto, pues podría ser en un Analytics hasta 28 usuarios únicos. Tengo problemas a veces de doblamiento de personalidad, pero no tanto, ¿vale? Con lo cual, el Google Analytics o todo el tema de user-centric, ¿vale? Aquí tenemos Google Analytics, Google Trends, DoubleClick, que es una de las empresas que hace servidores de publicidad, está basado en los datos que son censales, que esa es la parte interesante de los datos de user-centric, no son muestrales, pero que no están basados en personas, están basados en métricas. No hay nadie de Google en la sala. ¿No os dais cuenta de algo que parece ser un poco raro en el mundo de la medición? 3 productos que os he puesto aquí, hay muchos más productos en el mercado, pero estos son casi de los 3 más utilizados en el mercado, Google Analytics, Google Trends y DoubleClick. Todos son de la misma compañía. Se llama Google. Y además de medirnos y darnos esta información en las 2 partes de arriba, casi gratuita, en la baja o no, de pago, resulta que ellos también nos venden las campañas y nos dicen cómo convierten esas campañas, que creo que todos debéis tener la cifra en la cabeza. Esta compañía se lleva más del 50% de la inversión publicitaria digital en este país. Con lo cual, a mí me parece raro que una industria permita que alguien que está en la parte de la venta también te lo compre y encima te lo mida. Y entiendo que en otros logos, como en el caso de Facebook, o sea, tenéis información respecto a las cosas que han ido pasando. Cada vez que alguien se ha puesto a rascar un poquito en las estadísticas, han dicho, pues es que esto no me cuadra, ¿vale? Con lo cual también hay que tener muy en cuenta cuáles son los intereses que tienen cada una de esas plataformas para ver realmente ese valor que nos está trasladando en métricas, de qué manera tengo que filtrarlas mínimamente o como mínimo ser crítico con ellas, ¿vale? Pero es muy importante tener la diferencia. Si yo tengo un dato de user-centric, voy a tener un dato que va a ser muestral, pero hablar de personas. Si es un site-centric, va a ser censal, pero va a hablar de dispositivos, ¿vale? Me preguntaréis, ¿cuál es el mejor? No hay una respuesta. Si queréis datos cualitativos, lanzaros al user-centric. Si queréis datos cuantitativos, lanzaros más a un dato de site-centric. ¡Wow! Ya lo he explicado. Muy bien. Otra de las cosas que tenemos diferentes es el tema de la desagregación. Tenemos una gran cantidad de fuentes de información que nos hablan de una parte de nuestra actividad de comunicación en diferentes plataformas que no se hablan, que no se pueden agregar. Y, por tanto, le he dado el botón que no tocaba, esto no se puede hacer. Es decir, no hay una capacidad de deduplicación de las audiencias. No existe ahora mismo una herramienta que me permita deciros a vosotros como marca, oye, ¿cuál es la cobertura real que puede tener mi actividad de comunicación digital? Teniendo en cuenta que tengo mi perfil de Facebook, mi perfil de Twitter, tengo mis campañas publicitarias, tengo mi página web, tengo mi aplicación móvil. Ahora mismo no hay ninguna fuente que os dé esa información de forma agregada y duplicada. Agregarla la podemos agregar y evidentemente es un dato con el cual podemos trabajar y sobre todo un dato que nos va a permitir tener un benchmark en el histórico. Pero aquello que se habla de toda la vida de audiencia neta, pues no lo vamos a tener porque está totalmente duplicado, ¿vale? Con lo cual, no os estoy diciendo que no sirven como herramientas, pero tenemos que tener muy claro cuál es la realidad de cada una de estas métricas para a la hora de tomar decisiones, saber de lo que estamos hablando, ¿vale? Con lo cual, de duplicar no se puede hacer. Y siguiente, y hay muchos accesos de datos que son privados de terceros que pueden compartirlos o no pueden compartirlos. ¿Cuál es uno de los grandes caballos de batalla desde que ha empezado a haber un ligero nivel de inversión en el entorno digital, en medios? Me gustaría saber, ¿a que sí?, cuánto invierte mi competencia en digital. Pero si lo he tenido siempre, sé cuánto invierte mi competencia en televisión, en radio, en prensa. Sé que el número que sale no es exactamente el número, pero la metodología es la misma, no hay ningún problema. Evidentemente, el coste que le ponemos de mercado pues, no es del todo correcto para cada uno de los medios y cada uno de las marcas, pero me da una idea. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque el dato de publicación es público. Porque sabemos todos cuando sale un anuncio de televisión en Telecinco que todos vemos ese anuncio de Telecinco a esa hora en esa cadena. ¿Y qué pasa en Internet? Que ese modelo ya no funciona. Es un modelo que está basado en impactos.
impactos que no todos vemos lo mismo a la misma hora, en la mayoría de los casos, y aún más, muchísimo más complicado. No todo se vende con el mismo modelo, coste por GRP o coste por impacto, porque te pueden vender por coste por respuesta o por coste por conversión o por lo que fuera. Y gran parte de esa inversión a lo mejor no pasa en medios españoles, pasa en medios internacionales que se escapan de nuestro control directo, ¿vale? Y me diréis, ¿pero esto no tiene una solución? Sí, es muy sencillo. Que todas las marcas compartan con su competencia esos datos, porque todos tenéis ese dato, y además con muchísimo detalle, muchísimo detalle, si tenéis muy claramente puestos pues, vuestros servidores de publicidad, en qué formatos, en qué soportes, podéis tener un nivel de granularidad del dato altísimo. Se ha intentado 2 veces, que yo sepa, en este país. La Asociación Española de Anunciantes hace una reunión de no puede ser, tenemos que tirar adelante, esto hay que colaborar, vamos a hacerlo todos. Se acaba la reunión, todo el mundo dice que sí, adelante, y yo me he encontrado muchas veces después con la llamada de la empresa que iba a hacer la agrupación de esos datos, diciendo, hola, soy de tal empresa, uno de los asociados es tal marca, que trabaja, que es tu agencia de medios, me han dicho que me tienes que pasar los datos. Digo, bueno, de acuerdo, voy a hablar con mi cliente. Y mi cliente siempre ha respondido lo mismo. Cuando sepas que mi competencia los ha dado, yo ya daré los míos, ¿vale? Nunca más ha pasado. Pero bueno, es la realidad. Estos datos en Internet o en el entorno digitales no se pueden ver, o porque no están disponibles, o porque son de una empresa, o porque hay una empresa que básicamente vive de esos datos. Y en este caso estoy hablando de los señores de Facebook, los señores de Amazon, de todos estos grandes generadores de datos, de los cuales nosotros como marcas les estamos haciendo el juego. Le estamos generando contenidos para generar más audiencias, esas audiencias se generan en valor, pero para poder volver a llegar a esas audiencias tenemos que volver a pagar cuando hemos hecho parte de la aportación de valor. Bueno, me estoy yendo un poquito ya de la parte de los KPIs. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra de las dificultades. Bien, voy a hacer un repaso rápido de las KPIs y métricas que creo que podríais tener principalmente en digital para responder a las necesidades finales que Ángel ha explicado. Las primeras serían cuantitativas, básicamente cuál es el reach, cuál es el nivel de cobertura que podemos conseguir con estas acciones. Os diría que el dato de site-centric, como os he dicho anteriormente, está muy mal puesto en nombre, es unique user o usuario único en español y que indica una máquina que ha sido identificada con una cookie, que es un archivo informático, o con un ID móvil en el caso de los móviles. Es un dato que, porque sea, en este caso, no de una persona, sino un dispositivo, no es válida. Es válida primero porque es la que tenemos y es la más cercana a la que podemos medir, pero tenemos que tener en cuenta que la media actualmente en España es 3,5 usuarios únicos por persona y está incrementando, ¿vale? Y en el caso de user-centric, que lo medís con un modelo user-centric, es muchísimo más cercano a los modelos tradicionales. En este caso sí que estamos hablando de personas y, por tanto, sí que podemos hablar de un reach en personas, ¿vale? Que en algunos sitios se llama individuos, en un entorno como Comscore, y en otros sitios pues, se llaman seguidores, followers, o esa palabra que se ha cargado Facebook que se llama fan. Bueno, se ha cargado 2 palabras, Facebook, fan y amigo. Los 2 se los ha cargado el significado. ¿De acuerdo? En el caso de las cualitativas, o en el caso de la fidelidad, sobre todo quiero hablar de las que seguramente no son tan utilizadas o las que no son tan obvias, que es cómo demuestro la fidelidad en los entornos que no son redes sociales. ¿Cómo sé cuál es la fidelidad de mis usuarios en mi página web, en mi aplicación? Sin duda, una de las cosas que es más importante es la frecuencia del uso. Cuantas más frecuencias, cuanto más visitas, cuanto evidentemente más visitas con mejor cantidad de tiempo estén con nosotros, el nivel de fidelidad es muchísimo más alto. Evidentemente para eso tenemos que hacer un esfuerzo en generación de contenidos, de servicios que aporten valor al usuario y evidentemente cuando estén en esta frecuencia, en este tiempo, si encima lo puedo calificar en un engagement, es decir, actividades que puedan hacer dentro de esa página web, podré cualificarlo aún más. Y un dato que sabéis perfectamente que cada vez también utilizamos más para saber esa fidelidad o esa calidad es el dato de rebotes. ¿Cuánta gente ha llegado a mi página web, a una página y se ha ido sin mirar nada más? Que también sería un dato. En el caso de user-centric podríamos estar hablando de lo mismo,
pero se mide de una forma totalmente diferente porque todas las plataformas sociales, todas estas métricas las tienen integradas en sus estadísticas. Llamadas de una forma o llamadas de otra manera, pero más o menos las tenemos claras. Y una importante, y sobre todo donde aquí tenemos muchísima más capilaridad y muchísimo más valor, es en todos los elementos de engagement, porque las plataformas sociales son capaces, además de darnos 300 engagements, cada vez que se inventan un servicio nuevo nos ponen un engagement nuevo. El siguiente sería el tema de la salud de marca. En este caso sí que os diría que hay herramientas que hasta el momento no existían, o que no han existido hasta hace poco, que de forma gratuita Google nos ha dado y que tiene mucho valor. No sé cuántos de vosotros utilizáis Google Trends. ¿Todos conocéis Google Trends? ¿Sí? Pues es un dato de notoriedad brutal para el coste que tiene. ¿Vale? Evidentemente, los números y los datos los tiene Google. La herramienta de Google Trends es impresionante. La parte privada de Google, porque tiene una cantidad de información de valor muy alta, y nos dan números. Pero bueno, tenemos una capacidad de saber, en un entorno donde están trabajando y están haciendo búsquedas casi el 96% de los internautas, eso quiere decir un 80% de la población, cómo están buscando tu marca. Evidentemente hay problemas con marcas que son más genéricas, ya sabéis. Si os llamáis San Miguel, pues Google Trends no es tan útil como si te llamas con una marca más específica, porque habrá que limpiar lo que son búsquedas con nombres genéricos que no están asociados a tu marca. Después, en el tema de la escucha social, tenemos el share of noise de todas las conversaciones, pero también seamos sinceros, cada vez más hay más cantidad de conversaciones que no escuchamos, y eso también lo tenemos que tener claros. Como sabéis, las herramientas de escucha social básicamente siguen a los comentarios que se hacen en páginas web, que se hacen en blogs, y poquita cosa más. Y si pagas a Twitter, Twitter te pasa la información. Pero sí que es verdad que gran parte de las redes sociales que son encerradas, Facebook, Instagram, ahora mismo las herramientas de escucha social ahí no entran. Y lo que sería ideal es poder hacer escucha social en la plataforma móvil donde los españoles le dedicamos más tiempo, que es WhatsApp. 22% del tiempo de los españoles en el móvil la pasan en WhatsApp, según el último dato de Comscore. Y cada vez más en esas conversaciones, se está llevando las conversaciones a plataformas como Facebook, Instagram, y esas conversaciones sobre marcas se están yendo a WhatsApp. Porque ¿dónde vas a hacer mejor una recomendación a un amigo para escoger un producto? Y más aún si estás en el lineal y quieres una respuesta rápida. Le envías un WhatsApp a alguien que sabes dentro de tu entorno, que es alguien que es un referente, y te da una respuesta casi en tiempo real. No le llamarás por teléfono porque eso está pasado de moda, pero por WhatsApp lo puedes hacer, ¿vale? Con lo cual sí tener en cuenta que las herramientas de escucha social, desgraciadamente, cada vez van a tener menos muestra. Y además va a tener menos muestra en entornos que cada vez son más relevantes para las decisiones sobre, por ejemplo, la salud de marca o sobre los territorios en los cuales estáis trabajando. Evidentemente, en la parte de user-centric hay un tema que es el engagement cualificado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de engagement cualificado? Para mí un engagement cualificado es todo aquel nivel de comentarios y comparticiones que hacen los usuarios de nuestros mensajes y no solamente hacer like, ¿vale? Porque el like tiene un valor, pero no es un valor tan cualificado como alguien quiere coger tu contenido, compartirlo con otros o, sobre todo, hacer comentarios, porque realmente ahí está haciendo un valor añadido. Y, evidentemente, en los dos casos, el tema del sentiment. Saber si esos contenidos esos comentarios son positivos, son neutros o negativos, con el nivel que queráis de detalle en cada uno de los elementos, y eso os lo podéis llevar, por ejemplo, a un NPS en el entorno social. ¿Queréis que hablemos de esta? Bueno, evidentemente antes os he trasladado la dificultad que había en saber cuántas son las inversiones publicitarias que hacen, pagadas, que hacen las diferentes marcas en los medios. Pues evidentemente cuando lo trasladamos a un modelo que es el media value en comunicación, os diría que si el modelo tradicional del media value en los medios tradicionales es válido, pero tiene una metodología claramente mejorable, en el caso digital es casi imposible. Y cada vez más difícil, porque lo que no puedes en el caso digital en ningún caso es darle el valor de audiencia de un soporte a un contenido puntual. Porque si tienes un consumo más o menos
en un producto físico que el consumo más o menos se realiza de forma secuencial, se acerca ligeramente a la verdad, pero que te hayan publicado en un periódico digital un contenido no quiere decir que el 10% de las visitas en la home vaya a pasar por tu contenido, y más teniendo en cuenta ahora mismo lo dinámico que son los contenidos en los medios de comunicación, que hacen que los contenidos que generan más ingresos son los que realmente acaban teniendo mayor posicionamiento. Con lo cual, y acabo, ¿qué os recomendaría? Pues os haría una recomendación que está basada en tres grandes elementos. La simplicidad. Uno de los grandes problemas cuando empezamos a medir, sobre todo en Internet, es que como se pueden medir tantas cosas, lo quiero medir todo y me pierdo realmente en una cantidad de métricas y de valores que no me permiten tomar decisiones. Con lo cual, Key Point Indicator, si puede ser solamente uno y que describa claramente el éxito o no el éxito del objetivo que estás midiendo. Todo el esfuerzo que podáis hacer en integración, y la integración en dos fases. Una, coger casi todos los KPIs que son equiparables, aunque no sean desagregados, y ponerlos juntos, aunque lo puedas desagregar. Es decir, quiero saber la cobertura, pues tengo el dato de usuarios únicos de la página web, de visibilidad de mis posts en Facebook, y conseguir que eso sea un KPI, aunque esa suma no sea científicamente realizable, pero te da un número y ese número te permite saber si estás creciendo o estás descreciendo, y también una integración en la forma de presentar los datos, es decir, acercarte al máximo a un lugar simple, limpio, que te dé estos KPIs y que después puedas llegar a muchísimo más detalle, pero que tengas una visión única en una página, si puede ser en una pantalla, de lo que está pasando, y sobre todo ser muy consistentes en el histórico para que tú puedas saber esos KPIs que científicamente a veces no son tan claramente definibles, por lo menos cómo están variando con una medición que es sólida y mantenida en el tiempo. Y eso supone un momento de decisión importante en toda la compañía de qué voy a medir, cómo lo voy a medir y qué herramientas voy a medirlas. Porque si no, el histórico, si lo vamos cambiando cada mes, pues el histórico después ya no será utilizable. Con lo cual, pararse un tiempo suficiente para tomar decisiones sobre este tema es importante. Y sobre todo, una cosa que también me ha pasado a nivel profesional, que David me ha dicho que no lo diga, pero lo voy a decir, mantener el KPI durante el tiempo de la medición. Que a veces pasa, que empiezas midiendo una cosa y no sé qué pasa por el camino, que aparece otro objetivo y otro KPI y la hemos liado. Vale, pero esto es una pequeña broma. Pues esto es casi todo lo que tenía que explicaros, con lo cual espero tener mucho feedback con vosotros, que será muchísimo más interesante. Muchas gracias. Bueno, recolocamos el sillón, las butacas rápidamente. Ya. Muy bien. Hemos hecho bien, creo que separándolas de la pantalla para que tanto David como Ángel nos pudieran contar con tanta claridad y brillantez estos temas, ¿no? Preguntas me surgen muchas. Como estamos un poco fuera de hora, yo solamente haré una pregunta y lo importante es que vosotros podáis preguntarles a Ángel y a ver lo que os parezca más interesante. Mi sensación después de ver vuestra presentación, primero enhorabuena a ambos por haber dado un enfoque muy interesante a los KPIs desde ámbitos y perspectivas totalmente complementarias. Mi sensación es que sabemos cuáles son las palancas que generan reputación, pero las herramientas todavía están trabajándose, ¿no? Hay un montón de herramientas, que generan un montón de KPIs. La pregunta es, ¿pensáis, sobre todo tú David, piensas que en el futuro esto se va a simplificar? ¿Vamos a tener un mismo lenguaje para describir cosas idénticas? ¿Va a cambiar el monopolio de alguna gran tecnológica en este ámbito, que es arte y parte? ¿Cuál es tu visión sobre el deseo ese futuro? El deseo sería que sí, casi estoy seguro que no. No solamente por el rol de estas grandes empresas, que van a tener un rol, y estamos yendo, yo creo que a unos niveles muy preocupantes de capacidad en toda la cadena de valor de estas empresas, de gestionar la reputación de las marcas, pero la comunicación de las personas hasta el final, con lo cual ahí es muy preocupante, sino que
la idiosincrasia del mercado, con un nivel de innovación tan grande y apareciendo nuevos servicios, nuevas formas de hacerlo, hace que la medición siempre vaya por detrás, respirando, casi ahogándose. Y cada vez el gap es muchísimo más importante, porque al final está el servicio lo desarrolla una compañía y esa compañía intenta darle una solución de medición única y exclusiva para esa plataforma, nunca piensa en la globalidad del mercado, con lo cual, si yo soy realista, lo desearía, pero lo veo complicado. ¿Tú crees que no se va a simplificar? No, esto no va de simplificación. Al contrario, tiende a complejizarse, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta dirigida para Ángel o a David? Adelante. Casi. Muchas gracias a los dos ponentes, muy interesantes las dos exposiciones. Para el doctor Ayoza, un par de cuestiones. Doctor, ¿no? ¿Verdad? Reconozcámosle el mérito. Cuando ha hablado de los KPIs no financieros, lo he hecho, iba muy rápido, al menos mi capacidad de seguirle me ha costado mucho. Ha estructurado en 5 grupos, yo me he perdido en el segundo. Sí. Los he intentado apuntar, pero si pudiese hacer un repasito sobre ese tema. Y luego, en relación con los medios, me gustaría que, claro, definiera el concepto medio, ¿no? Porque ahora ya no sabemos bien qué entendemos por medios. Publicación en medios, bueno, de acuerdo, pero sobre qué es el medio para entender qué es publicación en medios. Muchas gracias. Bueno, la primera cuestión, me excuso por haber ido, por haber ido tan deprisa. Pero, y quizá en contraposición de lo que acabas de mencionar, sobre la continua complejidad de los indicadores y de los KPIs para el futuro, yo creo lo contrario. Porque si pensamos en las funciones directivas que manejan un mayor número de KPIs, nos encontramos con, por ejemplo, las direcciones financieras. Nos encontramos también, hay otro área de las empresas que está absolutamente lleno de indicadores que son los responsables de sostenibilidad y responsabilidad social. ¿Qué ha ocurrido en el mundo financiero y en el mundo de la responsabilidad? Pues que se ha producido una estandarización. O sea, los directores y directoras financieras cuentan con una serie de indicadores limitados que son aceptados por todos y que forman parte de estándares internacionales. Es verdad que llevan 100 años de historia. Los que gestionamos intangibles llevamos bastantes menos años. Pero probablemente todo vaya a confluir en estandarización y reconocimiento, digamos, de esos indicadores por parte tanto del resto de directivos internamente en la compañía y por parte del mercado. Entonces, cuando yo decía 5 indicadores clave que no son financieros, los financieros siempre están ahí, ¿vale? Tenemos nuestros indicadores financieros. Y hablaba de 5 indicadores o KPIs. Bueno, no lo digo por orden de importancia, pero uno es la reputación de la compañía. Otro es la fortaleza de la marca. Otro es el compromiso de los empleados, es decir, hasta qué punto se sienten orgullosos de trabajar en una empresa, comprometidos. Otro es bien que está directamente relacionado con el mundo digital, que es la propensión a recomendar. Lo que antes tú llamaste con el nombre comercial, que es el NPS, el Net Promoter Score, que es algo poderosísimo, que lleva 30 años, bueno, más de 30 años de historia, que siempre detrás del NPS hay una cantidad enorme de datos que demuestran que cuando crece la propensión a recomendar, crece la cuota de mercado y los datos de negocio. Y eso, cuando ha llegado la digitalización y las redes sociales, es brutal. El cómo conseguir que mis empleados y mis clientes recomienden a otros clientes o no clientes
los productos y servicios que comercializo. Y el último es uno clásico, pero que se empezó a incorporar en los cuadros de mando de las empresas solo hace 10 años, que es, aunque sea una sorpresa para todos, la satisfacción de los clientes. Entonces, estos son los 5 indicadores o KPIs de primer nivel. Cada uno de ellos, cuando lo desglosamos, tiene dentro otros indicadores, pero estos son los que hay que subir al cuadro de mando. La segunda pregunta, yo la verdad es que no he hablado de relación con los medios, pero... O la presencia en medios. Vale. Creo que yo estaba haciendo referencia a algo que defiende la asociación AMEC y que te dice de una forma muy sencilla que básicamente ¿de qué te sirve saber cuál es la cobertura teórica que han tenido, la mancha que ha tenido tu presencia en los medios? Y lo perverso que puede llegar a resultar utilizar ese indicador convirtiéndolo en una puesta en equivalencia publicitaria. Si hubiera tenido que pagar por ese espacio, ¿cuánto hubiera costado, ¿no? Eso es tremendamente perverso, porque lo que estamos haciendo es remunerar a la gente que trabaja en nuestro departamento por cómo crece esa mancha, cuando realmente lo que me interesa a mí como empresa no es eso, sino cómo consigo comportamientos. Entonces, es tremendamente fácil, y por eso se han nutrido las áreas de comunicación de estos modelos, que creo que en inglés se escribe AVE, la puesta en equivalencia publicitaria, que no es simplemente nada más que la manera de cuantificar cómo funciona tu fábrica digamos, de invasión de supuestamente medios, coberturas, cuando en realidad lo que me interesa a mí son los comportamientos y las actitudes. Entonces, ese es uno de los mandatos que ha construido esta asociación, la AMEC. Ellos cada vez que van a una ciudad hacen el mandato de Lisboa, el de Barcelona, el de Bangkok, que estuvieron el año pasado. Pues bueno, uno de los primeros que lanzaron, y su página web es tremendamente interesante y está llena de datos y de conceptos gratuitos y accesibles, es precisamente eso, olvidarte de cuantificar audiencias de esta manera. No sé si ese era el camino. Y más ahora, cuando David nos ha dicho, y eso no tiene ningún sentido en el mundo digital, pues es que... ¿Más preguntas? Ah, perdón, que eres tú el moderador. No, adelante, he visto que ¿Se oye? micro. ¿No se oye? Sí, perfecto. Vale. No, simplemente había pedido la palabra para una mini pregunta, pero básicamente para un agradecimiento. Me han gustado muchísimo las dos conferencias, pero específicamente la de Ángel, agradecer como directora de comunicación el esfuerzo en un instrumento, yo pienso, profesionalmente tan necesario para los directivos de empresas, como es esta medición de intangibles, cuando en nuestras empresas habitualmente el perfil de management que tienen realmente es un perfil de personas formadas en finanzas, personas formadas en una gestión de equipos, justamente en aspectos que no son intangibles, sino que son siempre lo numérico. Y de alguna manera los directores de comunicación habitualmente hemos tenido aquella visión por parte de nuestros colegas de que somos los directores que se ocupan del gasto, o sea, que no aportan beneficios de alguna manera, sino que gastan recursos. Y yo pienso que seguramente este tipo de estudios sobre la medición de esta aportación es que nos es básico para lo que es una presencia conceptual en lo que son los gabinetes directivos de las empresas. Y quería simplemente agradecer este esfuerzo porque realmente pienso que nos es muy útil para cosificar ese esfuerzo que se hace en las direcciones. Y quería, al hilo de este comentario, también hacerte una pregunta, porque en tu presentación has hablado de que es preciso crear áreas de inteligencia, pero has dejado un poquito en el aire si estas áreas de inteligencia tenían que ser externalizables
o tendrían que ser internas? Es que la experiencia que tienes en empresas en el extranjero, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia que prima? Y tú has distinguido, digámoslo así, ¿podrías aconsejar en qué tipo de empresas es preferible que esta célula de inteligencia en el intangible sea interna o sea externa? Muy bien, primero agradecer tus generosos comentarios. Y es verdad que la coalición de poder dominante en las empresas, las funciones que hoy tienen más poder, son funciones que se crearon en un mundo que ya no existe, porque se crearon para gobernar un mundo en el que los intangibles no pesaban. Sin embargo, siguen ahí. Y la contradicción es que el mundo se ha movido de una manera tan rápida hacia los intangibles que ahora necesitamos urgentemente en las empresas la presencia del gestor de intangibles en esa coalición de poder, porque si no, estamos poniendo en grave riesgo a nuestras empresas, ¿no? Eso es así, y la manera de trabajar para que eso ocurra es demostrándolo. Y por eso este empeño, a veces un poco tedioso, de hacer análisis y investigaciones, ponerlas al servicio de las empresas para precisamente progresar en la adaptación de las empresas urgente a la realidad. De hecho, hace muy poquitos meses, COTEC, que es la fundación que se ocupa de analizar la evolución de la innovación en España, ha publicado un estudio bien interesante sobre el peso que tienen los intangibles en la economía española y cómo eso va creciendo y cómo nosotros en España estamos detrás de otros que gestionan mucho mejor sus marcas, su reputación y, por lo tanto, el valor añadido, el valor agregado, y no tanto nuestra economía, que es una economía en la que domina muchas veces lo que no tiene valor agregado, ¿no? La segunda cuestión es estas áreas de inteligencia. En el pasado, en el mundo de lo tangible, en los años 90, cuando éramos capaces de inventar productos y servicios que tenían una diferenciación no copiable, se crearon sistemas de inteligencia en las empresas de investigación de mercados, que formaban parte, o se les llamaba servicios de marketing o investigación. Y la peculiaridad de estas áreas de inteligencia es que era muy eficaz para ese mundo porque teníamos que conocer muy bien a uno de los stakeholders, que era el consumidor, y saber muy bien por qué tomaba las decisiones y ser muy eficientes. Entonces, ese área se nutrió de investigación de mercados con un experto que compraba servicios a los proveedores de investigación. Lo que ha ocurrido es que la inteligencia que necesitamos hoy es multi-stakeholder. Necesitamos entender muy bien cuáles los motivos que llevan a determinados comportamientos en los empleados, en la opinión pública, en el regulador. Entonces, estas áreas de inteligencia al final siguen en los mismos principios que las áreas de investigación de mercados, pero en vez de estar limitados a uno de los stakeholders, que es el consumidor, lo que hacen es nutrirse de información sobre muchos más grupos de interés. Por lo tanto, la regla es la misma, es tener a un experto o un grupo de expertos internos que lo que hacen es nutrirse de los proveedores, de las fuentes de información que nos hace falta para conocer muy bien a cada uno de nuestros grupos de interés. Ahí no hay misterio. Lo que están haciendo las empresas es construir estas áreas de inteligencia y nutrirlas de fuentes que van más allá del consumidor. Una pregunta más por aquí. Estás cerca de nosotros, nos puedes. Ahora viene el micro. Hola. Perdón que estoy con un catarro. Bueno, gracias a los dos por las presentaciones y enhorabuena, creo que han sido muy claras. Comparto con mis colegas esto. Al hilo de la primera pregunta del colega y de lo que comentabas, que estoy de acuerdo, ¿no?, en el tema de la puesta en equivalencia, ¿no?, de esta mancha en términos publicitarios, ¿no?, lo que podemos llamar el peer value o el media value. Al final, hasta que no se encuentre, como comentabas, David, una herramienta o un estándar que esto lo ponga un poco en común y que las empresas pues se dediquen a colaborar un poco en esto, ¿no? Todo el mundo reclama, ¿no?, en la digitalización, la colaboración, la cooperación, y al final nadie lo hace. Pero al final, uno de los principales KPIs que ponen los comités de dirección es este, ¿no?
porcentaje para el variable del DIRCOM de turno, ¿no? El KPI es media value X o un peer value este. Entonces, ¿qué es lo que proponéis, no? No me queda claro qué herramienta, estando de acuerdo con que el tema de la mancha y la equivalencia de publicitaria no es lo óptimo o no es lo cualitativamente óptimo, ¿qué es lo que proponéis en este sentido? De momento, ¿no? Hasta que no lleguemos a otro tipo de solución. Yo creo que la propuesta es por una parte sencilla y por otra muy complicada. La parte sencilla es que las herramientas de medición existen. Y lo bueno que además puede tener esas herramientas es que tú puedes tener una misma herramienta que te puede estar dando el media value del paid y el media value del learn. Y teniendo la misma herramienta hasta podrías juntar los dos datos. O sea, la tecnología, la plataforma existe. ¿Cuál es el problema principal que tenemos ahora mismo? Tenemos un problema principal de que deberíamos que esos medios de comunicación que publican esa información respecto a la comunicación de nuestras empresas pusiera un código informático en cada una de las noticias que nosotros publicamos. Hasta te diría que ese servicio no lo deberíamos ofrecerlo por un tercero, sino que te lo podría ofrecer directamente al medio, porque esa tecnología ellos ya la tienen implementada para las campañas pagadas. Creo que el problema es que nadie se lo ha pedido y evidentemente esa tecnología tiene un coste y evidentemente las marcas deberían pagar por ese servicio, pero tampoco es un coste excesivamente alto, es la utilización de un servidor de publicidad. Pero también esto también tiene una razón de ser sobre las estructuras también de los medios de comunicación que vosotros también conocéis, ¿no? Que al final toda esta parte de la tecnología lo llevan los equipos comerciales y toda la otra parte lo lleva el equipo editorial. Pero yo creo que además, en cierta manera, a los medios de comunicación, teniendo en cuenta la situación que actualmente se encuentran a nivel del valor aportado y evidentemente sus situaciones económicas, sería un planteamiento que se les podría hacer de forma sencilla. Es decir, oye, pues necesitamos, para ayudaros también a vosotros, para realzar cuál es el valor de la comunicación que estáis haciendo en el entorno digital, que está tan poco medido, utilizar una herramienta que ya utilizáis para medir una cosa que nunca se os ha planteado medirla, que es ponerle a cada uno de los artículos un código que mida la actividad de la marca A, la marca B, la marca C. Y esa es la solución. Tecnológicamente existe, lo que pasa es que no en una metodología y creo que ninguna marca se lo ha planteado. También seamos sinceros, cuando el número aparezca, en la mayoría de los casos no nos va a gustar. Esa es la realidad. Porque todos sabemos lo que ha pasado cuando hemos pasado de un modelo de medición de audiencias que no es censal, que está basado en modelos de muestra, a un modelo censal. Normalmente la diferencia es muy importante. Pero también es verdad que de esa manera tendrás que mejorar tu relación con los medios porque tendrás un dato clarísimo de que no se trata solamente de que me lo publiquen, sino que en cierta manera den relevancia a ese contenido dentro de sus plataformas digitales, ¿vale? Pero creo que hay un valor. Lo que pasa es que también creo que en ese modelo se va a desdibujar qué es earned y qué es paid. Que ya estamos viviendo esa situación con los branded content y cosas por el estilo, ¿vale? Porque al final, en el momento que tú vas a pedir medición y en el momento que tú vas a pedir más relevancia, el medio lo que te va a decir es: no hay ningún problema, paga por él. Muy bien. ¿Quieres que te conteste eso? No, es complejo, ¿eh? Porque en un mundo de sofás confortables, pues esta idea de decir voy a intentar medir la eficacia de mi departamento de comunicación por la mancha que consiga, pues es un engaño. Es decir, te puedes engañar a ti mismo y también a aquellos a los que reportas, porque finalmente toda esta idea parte de algo que ya no existe, y es que las direcciones de comunicación podían controlar lo que aparecía o no aparecía en los medios. Entonces, a lo mejor tenía cierto sentido hacer ese seguimiento. Hoy eso no tiene ningún sentido. Entonces, que olvidemos algo que es tan básico como que uno comunica para generar comportamientos, y que lo que hay que medir son los comportamientos y las actitudes y no lo que hay en medio, pues creo que es más fácil, es más cómodo,
pero creo que se está convirtiendo en menos aceptable en muchas organizaciones en las que se ha abandonado esa forma de medir la eficacia de las áreas de comunicación. ¿Y a dónde se ha ido? Pues a métricas que te permitan ver el impacto que ha tenido lo que tú has comunicado en actitudes o comportamientos. ¿Cómo? Preguntando directamente a las audiencias, encuestando a los stakeholders. Y esa es la medición de verdad, la que cuenta. La otra es, pues eso, forma parte de una antigua leyenda en la que parecía que los directores de comunicación eran poseedores de una varita mágica. Quien creía en la varita mágica que hacía aparecer o desaparecer los contenidos eran los CEOs o los presidentes de las organizaciones, que son gente bastante mayor y que pertenece a otro mundo. Y eso ha funcionado hasta ahora. Y yo creo que está condenado a desaparecer. Nadie tiene una varita mágica para controlar lo que aparece en los medios. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es entender muy bien qué es lo que esperan de ti cada uno de tus stakeholders, porque cada uno de ellos es un medio de comunicación. Tus empleados son los mejores, el mejor canal de comunicación que tienes, igual que tus clientes. Y lo que tienes que hacer es, en un mundo transparente, en el mundo de hipertransparencia, es conseguir que ellos hablen de ti. No les vas a poder forzar, lo harán si quieren hacerlo. Y para que quieran hacerlo, pues tendrás que entender muy bien qué esperan de ti, qué es lo que hace que se sientan orgullosos de trabajar en tu organización, qué es lo que hace que estén satisfechos con tus productos y con tus servicios, y gracias a esa satisfacción o ese compromiso, ellos, porque les da la gana, hablarán de ti y recomendarán tus productos y servicios a terceros. Y ese es el modelo de comunicación eficaz y eficiente del futuro, hacer que otros hablen de ti, sin forzarles, sino porque quieren, compartiendo valores. Ya sé que es un mundo en el que estamos, y por eso no es nada raro que una buena parte de las empresas de las empresas en el mundo que son conscientes de esto están en estos momentos trabajando en definir o redefinir su visión, su propósito, y se han dado cuenta del poder que tiene cuando articulas una empresa en torno a valores, el impacto que eso tiene en comportamientos y en creación de valor. Y por eso veréis cada vez más empresas que están haciendo un esfuerzo muy grande para ocupar territorios de valores universales, porque eso hace que tus audiencias, que funcionan como algo concéntrico, desde lo más cercano a lo más lejano, se activan y empiezan a recomendar unos a otros, y eso tiene un impacto enorme en la cuenta de resultados. Es un camino completamente diferente, porque estamos en un mundo diferente. Y me callo. Pero podría ser trazable con el modelo que te he dicho, porque al final la herramienta que yo propongo no es una herramienta para sacar un media value, sino para tener una trazabilidad. Es decir, oye, ¿cuánta gente me está recomendando que ha leído tales artículos o no tales artículos? Y además este es un modelo con muestras más grandes que los estudios que se hacen ad hoc, con lo cual ni uno quita al otro, pero uno te da el cualitativo y el otro te daría el cuantitativo, y sobre todo información más en falso tiempo real, pero muchísimo más cercano, para ver cuál es la acción y reacción de elementos que puedas realizar. Pero es un modelo que igual que las empresas, pues el modelo de los medios de comunicación ahora mismo está en absoluta revisión absoluta de cuál es ese modelo de comunicación, y el paid y el earned está en esa parte importante de, igual que en la utilización de los datos generados por los medios, que es otro modelo de negocio que se tienen que explotar cuanto antes, básicamente porque hay un medio que se está llevando gran parte, dos medios que están llevando gran parte del pastel, que ya lo están haciendo, que no venden publicidad, venden audiencias. Se llama Facebook y se llama Google. Y por tanto ese es el modelo que los medios de comunicación en su escala y en la cercanía, porque no todo el mundo puede ser Google y Facebook, deberían empezar a explotar, porque sí que es verdad que tienen muy buenas audiencias y tienen audiencias que pueden tangibilizar en datos, y eso también tendría que ser un modelo comercial. Muy bien, pues hacemos la última, pero que sea cortita porque... Muy bien. Gracias. Quizás una puntualización sobre la cuestión de Serafín, que era en relación con
el consejo de AMEC, ¿no? De no medir más la mancha de la presencia en los medios y tal, porque por ahí no vamos bien, sino que hay que medir comportamientos, un poco en esa línea. Realmente lo que aconseja AMEC es no medir, pero se sigue teniendo que recopilar esa información, ¿no? Porque esa información, aparte de que no se mida, se saca mucha más información que no es exactamente económica, ¿no? Sino, pues, en qué tipología de medios, con qué actitud. Ahí hablamos un poco si tenemos mancha, pero puede ser mancha positiva, puede ser mancha negativa, si se está incidiendo sobre una temática o sobre otra temática. Por lo cual, yo no diría que, aunque la recomendación de AMEC sea no lo midas desde el punto de vista económico, no sé, yo lo vería más desde el punto de vista, bueno, pero sigue haciéndolo, claro, porque hay otro tipo de consecuencias que te aporta esa práctica, O sea, el clipping famoso, no lo dejes de hacer un poco. Sí. No sé si estamos de acuerdo en eso. No, totalmente de acuerdo. La cuestión, lo que AMEC desaconseja es la puesta en equivalencia publicitaria. Lógicamente, lo que nos está diciendo AMEC y lo que intenté describir cuando puse el organigrama con el área de inteligencia, decía, tiene una parte interna de producción, o sea, medir lo que estamos produciendo, los contenidos que generamos. Lógicamente, de una manera sofisticada, sabiendo qué temas, qué temáticas son las relevantes para las audiencias. Pero por supuesto que tenemos que rendir cuentas de eso, de lo que producimos y de los contenidos que estamos generando y a dónde llegan. Pero no nos podemos quedar ahí ni convertir eso en valor, sino complementar eso con el impacto que tienen los comportamientos. Sí. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias a vosotros por haber asistido y, por supuesto, a Ángel y David por esta. Yo creo que nos han aportado una luz intensa y brillante sobre el mundo contemporáneo e intrincado de los KPIs, desde visiones, como antes comentaba, muy complementarias y muy interesantes. Por tanto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos como final de sesión.